Y el escenario es suyo. Doctora Marta, muchísimas gracias a usted y a la Salle de Bolivia y a todo el equipo que se encuentra en estos momentos en el auditorio, a nuestros colegas de acá de Colombia que viajaron, a Checho y a todo el equipo. Es un honor y contarles que también me quedé con las ganas de ir, pero eso se va a solucionar pronto. De este año no pasa. Que vaya a conocer esas lindas tierras y a su vez nuestra universidad hermana con sede en Bolivia. Entonces, muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. El ideal de hoy es poder compartirles un poquitico acerca de esas propuestas que se han venido como desarrollando a nivel personal, pero que a su vez también transforman otros horizontes con procesos de formación que llevamos directamente en los espacios de Unilasallista, pero que también llevamos a otros lugares, reconociendo a nivel investigativo lo que acontece directamente en jardines infantiles, en hogares infantiles, en los procesos de formación con las maestras, pero en los diferentes entornos que tiene la política pública en Medellín, en Colombia, y que hemos podido escuchar y a su vez entender lo que pasa directamente desde allá. Yo pondré mi timer, me regalan porfa el tiempo, son 40 minuticos, Marta, ¿cierto? Sí, no te preocupes. Acabamos de ver el receso, así que todos estamos felices. Están fenomenales allá. Entonces yo les voy a pedir, que si tienen por allí directamente algo en que apuntar, que lo Tenemos. tomen, que lo tengan ahí cerquita, vamos a hacer una pequeña relación ahora, ¿cierto? Quizás si ya hemos estado en diferentes espacios y nos hemos encontrado, trato de hacer como esa misma dinámica. Entonces, compartir a veces desde allá el audio, aunque escuchamos a Marta y el resto del equipo, quienes tengan la posibilidad de interactuar, se les agradece también. Y es que nos planteamos una pregunta, ¿cierto? Que quizás todos nos hemos hecho, y es si la forma en la que piensa, en la que nosotros pensamos, tiene un efecto directo en nuestras vidas. No sé ustedes que quienes estén desde allá consideran que esta premisa o esta pregunta tiene algo que ver también con sus vidas. Los que están en sala también de Zoom. La forma en la que pensamos si tiene algo que ver directamente con nuestras vidas o no. Sí, perfecto. Entonces, en esa respuesta tenemos toda la razón. La manera en la que vemos el mundo depende de las experiencias que hemos podido crear nosotros, de las personas que allí habitan y que están directamente en relación. Por ello, vamos a entrar directamente como en ese foco de quiénes son los niños, puesto que estamos en ese entorno escolar, en ese entorno de relacionamientos propios, que como sociedad también protegemos, guardamos, pero que más allá de eso, miramos sus potencialidades para poder expandirlas. En ese sentido, les agradezco si todos los que están allá tienen una hojita y pueden crear su definición de niño. Así, si ustedes quieren verlo como un diccionario, si quieren ser directamente en párrafos o si quieren poner palabras, todas son bienvenidas, siempre y cuando puedan plantear allí quiénes son los niños. Ok, entonces estamos todos con el cuadernillo del Congreso que te vamos a enviar también a ti. Bueno, chicos de Colombia están anotando ahí su definición. ¿Qué significa para ti ser niño? Eso es. Exacto. ¿Qué significa esa palabra niño? Que lo puedan compartir aquí públicamente. A ver, ¿quién tiene su definición ya? Para que la pueda leer. Aymar. Bueno, pues una definición muy popular y he pasado de algo así, 3 palabras. Chiqui, peque, pero también he puesto una palabra ya un poquito más académica, infante. Chiqui, peque, infante. ¿Escucha Luis Carlos bien? Sí, chiqui, peque, infante. Ah, perfecto. Se escucha perfecto. No, eso estamos, espero, en la onda. Profe, muchas gracias desde allá. Y quien tenga definiciones y más nos regale otra, por favor. No la vayan a borrar, guárdenla. Inocente, dulce, Sí. caritativo. ¿Cómo la última? Caritativo. El niño es inocente, pero no da caridad. ¿Qué es esa dicha? Caritativo.
Ok, a ver, otra persona, dale, Patricia. Niño es la representación de la alegría de poder jugar y amar. Eso está interesante, Marta. Y a ustedes allá muchísimas gracias. Otra No más. las vayan a borrar, la van a dejar ahí. ¿Listo? Si estuviéramos en ese lado, directamente, les pediría que hiciéramos un avioncito. Que saben hacer aviones y los lanzáramos. Pero bueno, vamos a avanzar también con esa dinámica de proyección y de pensamiento, como aquello que también nos puede llevar a otros lugares. Ya hicieron la definición de niño, ¿cierto? Ahora van a escribir la definición de adulto, por favor. Así, quien puso una palabra, quien hizo definición completa, quien escribió, van a plantear allí su definición de adulto, por favor. Y quien tenga por allá definiciones nos cuentan a ver qué pasa. A ver, otros participantes. Definición de adulto. Los que están en Zoom también lo pueden hacer, En el chat pueden escribir. tal cual. Definición de adulto. ¿Quién dijo yo? Están pero inspirados. Si no han dado respuestas, es porque están muy inspirados escribiendo. A ver, esto, tu definición. Una persona capaz de tomar decisiones y ser responsables por ellas. Ha salido en el chat. Luis Carlos, ¿lo puedes leer en el chat o te lo Sí, yo lo veo en el chat. Dale, ahí. han escrito ahí? Otra persona aquí en sala que nos dé su definición de adulto. A ver, Jesús. Persona acelerada. Persona acelerada. La Marta. Marta, ¿cómo? ¿Cómo? Persona acelerada. Acelerada. Eso dijo un compañero. Entonces le digo yo, la Marta. Ok. ¿Alguien más otra definición de adulto? Allá. Persona creativa. He puesto todo lo contrario de los chiquis, ¿ves? Y de los peques. Persona madura y responsable. Persona autogestionable y autosustentable. Ay, esos boleos de autos, por Dios. Qué bacano. Por acá en la red nos dicen, es el mismo niño en la edad de lograr sus sueños e ilusiones. Listo. Les agradezco allá por compartir esas voces y palabras. Téngalas allí, que no hemos terminado. Listo. Ahora, como sé que tienen es escrito en una parte de la hoja, vamos a hacer lo siguiente. Donde dice, mi presentación ya. Vamos a hacer lo siguiente, es un momento del cambio, ¿cierto? Lo decíamos ahorita, la forma en la que concibimos o vemos a esos otros sujetos es la manera en la cual tenemos esa representación, tenemos esa forma de entender sus realidades a partir de la realidad que nosotros también hemos vivido, ¿cierto? Y en esa dinámica de cambios como tal, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a invertir los conceptos. Donde dice niño, usted va a tachar y va a poner adulto. Y donde dice adulto, usted lo va a tachar y va a poner niño. ¿Listo? Ojalá los que dieron respuestas ahorita me compartan y nos compartan al auditorio lo que fueron esas definiciones. ¿Vale? Donde dice niño, lo tachan y van a poner adulto. Y donde dice adulto, lo van a tachar y van a poner niño. ¿Cómo les quedó eso? Vale. A ver, los que no han participado. A ver. A los que no participaron. La Aymara, que lo sabía. Entonces el adulto es un infante, peque y chiqui. El niño es una persona madura y responsable, autogestionable y autosustentable. ¿Qué pensás de ese intercambio de conceptos?
Bueno, si voy a la parte de los niños, realmente ellos se ingenian y se inventan maneras para que lo que realmente los adultos no estamos muy preparados. Y si van, por ejemplo, al juego, ¿ya? Que es la actividad centralizadora del niño, de la infancia o del infante, en el juego el niño proyecta autogestión y autosustento, y además responsabilidad, y sobre todo también presenta madurez a la hora de jugar y tomar decisiones. Las chicas que estaban antes han puesto un pequeño videíto de los niños. Y si estábamos atendiendo a la conferencia, los que estamos en sala, pudimos ver los conceptos profundos que los niños manejan. Eso fue literal una premisa muy interesante para lo que acontece acá, y esa respuesta me pareció supremamente encantadora también, ¿cierto? Acercarnos también a esa realidad de no ver en el imaginario solamente como aquellos que están allá abajo, sino que también están dentro de su curso de vida, con grandes potencialidades y capacidades como la acabas de nombrar, haciendo, digamos, uso de lo que ellos son, como niños que son y viven para el juego, ¿cierto? Y que desde allí comprenden esos diferentes mundos posibles, que recrean, que tratan de llevar para poder sopesar lo que también es su vida, pero también para darle valor a lo que sigue siendo su vida. Eso está muy interesante, me gusta muchísimo. Otra persona que muchas gracias, que nos quiera regalar cómo le quedó esas definiciones invertidas. Muerto, ¿qué les pasa? ¡Ánimo! Por acá había uno que ha dicho de toma de decisiones, dulces, caritativos. ¿Cómo les quedó la inversión del concepto? Patricia. Para mí, la inversión sería la siguiente. El niño es la representación de la sabiduría y de la experiencia, y el adulto es la representación del... el adulto es la representación de la alegría y de jugar y amar, y el niño es la representación de la sabiduría y de la experiencia. Entonces, invirtiendo los roles, es lo que nos hace falta, ¿no? Creo que hemos perdido como adultos la espontaneidad, ¿no? La alegría de poder jugar y amar sin tener presión, digamos, del trabajo o de la sociedad, ¿no? Que muchas veces nos hace dejar a un lado el poder vivir plenamente. Y en el caso de los niños, en su pequeña edad, en su corta experiencia, digamos, tienen mucho que enseñarnos también, ¿no? Y ellos mismos tienen su propia comunidad, ¿no? Donde crean, digamos, entre ellos saben actuar sabiamente cuando los papás, por ejemplo, les estimulan, ¿no? Y les enseñan valores y les enseñan a amar, entonces ellos tienen su misma comunidad, practican esto y son sabios a su manera. Eso sí. Voy a dejar hasta acá planteando lo siguiente. Esa inversión de conceptos también me fascina, ¿cierto? Porque da otro punto de vista propiamente de quiénes y cómo son los niños, pero también cómo puede relacionarse el adulto para entender el imaginario de quiénes son ellos, pero también de cómo se ve a sí mismo. La posibilidad de invertir los conceptos nos da a entender que pueden existir unas diferenciaciones que son abismales, pero que al momento de invertirlas se reencuentran nuevamente dentro de esos puntos que están tan distantes como algo que es tan cercano, sin perder de vista que los niños son sujetos con extraordinarios potenciales y capacidades. Entonces, cuando yo llego a un aula o cuando llegamos como equipo de investigación directamente a escuchar a las maestras, sin la necesidad de ver directamente más allá de ese prejuicio que no es nuestro interés, simplemente entender qué es lo que están diciendo y cómo los ven. Sus formas de expresarlo y de comunicar dan a entender las maneras también de relacionarse. Entonces, si yo los veo a ellos, que es una de las principales creencias que tienen también los padres, pero que tenemos los adultos, como un niño que básicamente es aquel que es una bendición de Dios, las bendiciones a veces se adoran, se veneran, y al venerarse se ponen en un lugar en el cual hay que estar casi que haciendo todo por él, y no, ese niño se vuelve casi que una reliquia. Entonces, ¿qué pasa con esa reliquia que está allí?
no permite ser niño, sino que se convierte también en una reliquia porque se pone en un lugar, se viste de esta forma y no hay posibilidades para poder jugar, para estar abierto a todo lo que le acontece, sino que está arraigado a unas situaciones que el adulto ya ve en él y que determina cómo pueden ser, sin entender la necesidad inmediata de ese niño. Entonces, dentro de este trabajo ampliado, nosotros, o al menos yo considero que los niños son sujetos con extraordinarios potenciales y capacidades, perspectiva muy similar a la que plantea el señor Sir Ken Robinson. Por eso, las creencias que trabajamos directamente o que tenemos nosotros son aquellas que se entienden propiamente por esas dimensiones, desde lo personal, afectivo, emocional, que están ligadas a un ambiente donde nosotros hemos vivido, ¿cierto? Y que a su vez configuran e influyen en lo que nosotros somos y hacemos, como lo plantea Oliver. Entonces, si influyen en eso que hacemos, hay que determinar que la cultura, ¿qué es la cultura? Como veía ahorita en el video que tienen ustedes allá, frente a lo que es Bolivia, esa ubicación, qué ha pasado y todo lo demás, es un territorio para mí hermosísimo. ¿En función de qué? ¿Qué es la cultura y qué es lo que lo hacen? Lo hacen las personas, ¿cierto? Esas personas son aquellas que tienen grandes pensamientos para poder que surjan esas festividades, para poder para que surja el cuidado de sus territorios, para poder que esa belleza natural que también está allá se inspire e inspire a otros para que vayan. Pero ¿qué ha hecho que esas personas como tal sigan inspirándose para que otros puedan tener la posibilidad de ir hasta allá, reconocer y reconocerse también como sujeto dentro de otra cultura que quizás es nuestra misma cultura a nivel del mundo? Pero ¿cómo reconocemos nosotros acá esa cultura propiamente de las infancias, ¿cierto? Propiamente de los niños, no la cultura de los adultos. Así como cada territorio y cada zona tiene una cultura, los niños también viven en su propia cultura. Y para poder reconocerla a ellos, debemos entender propiamente lo que son esos pensamientos de los niños, las formas de actuar, de moverse, de estar en su entorno, de socializar, de comunicar, de jugar, que allí aparece todo. Solo aquel que tiene la posibilidad de ir hasta allá, darse el tiempo de observarlos, de escucharlos y de documentar, entiende cuáles son esos pensamientos e ideas de los niños. Y la escuela, como es el lugar que también acoge un trayecto de la vida de todos nosotros, y quizás uno de los más importantes, se convierte en un territorio. Estas dos variables nos permiten también dar a entender qué tipo de pensamientos queremos elaborar en los niños para que el territorio refleje eso que nosotros queremos desear. Es que deberían de ser y cómo son en realidad. Deberíamos de hacer esto y ellos qué creen que pueden hacer. ¿Cierto? La escuela cómo se está pensando también y repensando a partir de lo que es la misma cultura de quienes están allá. En ese sentido, podríamos hablar de esa cultura propiamente de las infancias, aquello que deberíamos de rescatar como docentes, ¿cierto? ¿Y por qué existen las escuelas? Porque existen personas. ¿Y por qué existen también esas personas? Porque tienen cerebros y existen directamente de sus cerebros. ¿Y por qué necesitamos esas escuelas? Porque esas personas se van a relacionar entre ellas para poder crear grandes transformaciones. Y esas relaciones que se entretejen allá, que es del jugar, que es la línea que más trabajo como la más importante, esas transformaciones están relacionadas en relaciones que van con esos tiempos de juego, de uso de materiales, de reconocimiento de los espacios, de entenderse con sus compañeros, de hacer variaciones, combinaciones, de propiamente ver el potencial de los materiales, de lo que sus 1000 o 100 lenguajes como tal tratan de proyectarse. Sí, cuando logramos verlos es que entendemos propiamente esa cultura de las infancias. Entonces esos cerebros, que son esas personas, en este caso esos niños como sujetos, perciben un estímulo propiamente de un ambiente, de un entorno, de unas relaciones. Sabemos que estamos mediados por esa epigenética, por esa carga genética que tenemos nosotros, pero también la incidencia del ambiente. Y es lo que marca directamente nuestra cultura, nuestra forma de ser y nuestras creencias que están allí directamente. Usted es capaz de hacerlo. Listo. Sí, me lo dicen, pero entonces, ¿cómo podemos llegar hasta allá? Un ejemplo rápido que pasa con muchos papás
cuando vamos a los parques, ¿cierto? Entonces, los niños van a los parques y tienen que subir para poder bajar. Nosotros acá le llamamos lizadero. Marta, ¿cómo es que se le llama allá? Como un tobogán, ¿listo? Como un tobogán. Entonces, el niño se acerca directamente a la escalera para poder subirla, ¿cierto? Pero entonces llega y mira al papá y le hace su grito, ¡papá! Entonces, cuando llega el papá, levanta los brazos. ¿Cómo hacemos para que la experiencia se pueda vivir en realidad, cierto? Pero también esa relación y esa interacción con el otro no desligue lo que hay que hacer. Papá puede tomarlo debajo de los brazos y subirlo y esperar a que baje. Pero también le podría entrar a decir, ¿cierto? Tú puedes hacerlo. Sí, sube este pie, cuadra esta mano que está acá y lo acompaña con su voz, ¿cierto? Con su presencia y cercanía que está allí, que genera confianza también para ese momento y realizan la acción hasta que la completa. Si ve que un pie se va a bajar, pone la mano para que lo pueda seguir haciendo. Primo una experiencia completa para luego hacer el descenso y decir, ah, sí, es verdad, lo intento con un poco más de distancia. Entonces, claro, ese estímulo que se recibe, donde se le dice que el otro también es capaz y que viva su experiencia a partir de múltiples cosas que existen, es lo que nos va a hacer a nosotros más potentes. ¿Vale? Entonces, esos estímulos podrían denominarse positivos o negativos. Los vivimos en todos los momentos de la vida. Pero dentro de los momentos positivos y negativos, como los hemos construido también nosotros ahora, de lo que ya tenemos como creencias, existe algo que se denomina plasticidad cerebral, ¿cierto? Y es tan poderoso que en cualquier momento puede modificar lo que ya estamos haciendo. Quizás la misma concepción que tenemos de los niños. ¿Por qué? Porque nos acercamos a ellos a ver más allá de lo que quizás son en su primer momento. Y desde ahí dice uno, ve, yo no había entendido esto como era acá. Y empezamos a reelaborar y a resignificar, así como el juego acontece con los mismos chicos. Aquel que cambia directamente los juegos o los elementos para jugar, a veces no permite que se reelaboren o resignifique lo que pasa con el objeto, con el material o con el mismo juego. Que permita nuevamente darle continuidad al juego desde donde lo dejé. Porque este no es un producto acabado por tiempo, es un producto que se sigue realimentando, si lo queremos ver como producto. Más allá es proceso, ¿cierto? Perdón. No es producto, sino que es un proceso que sigue en continuidades y que se transforma. Entonces uno dice, ah, qué bacano, hoy va a ser un juego diferente, un juego diferente, un juego diferente. Sí, pero ya te diste cuenta que juegan mientras ellos están allí. Ah, no, yo entrego los materiales y listo. No, pero venga, venga, ¿a qué juegan? Y te das cuenta de mil cosas que acontecen. Y cuando planteas lo mismo al otro día, ve, ya que están jugando ya. Vale, pero no tendrían que irse esos objetos desde allí para poder determinar que uno si es bueno o es malo. La experiencia propiamente cada uno le entrará a determinar. En ese sentido, es la posibilidad de crear conciencia, ¿cierto? Que es lo que nos ayuda a trascender para poder, ojo, ojo, vernos a nosotros mismos y para poder ver a los otros, más allá de lo que es positivo o negativo. Lo que hacen o piensan de mí, bueno, es una postura que tiene otra persona, ¿listo? Cómo se centra usted directamente para poder entenderse qué es lo que está haciendo, pero también cómo logra ver en esos otros que están trabajando directamente allá opciones y múltiples posibilidades de engrandecer y no decir, no, es que él trabaja mejor que yo. Pero eso cómo se ha condicionado también en las dinámicas de pensamiento con los niños, ¿cierto? Entonces ese pensamiento es cuando uno ve a esa otra persona creando pensamientos e investigando. ¿Y esta por qué sabe tan? Dice, ¿por qué lo hace de esta manera? Y uno se inspira, no se puede inspirar. Yo puedo tomar la determinación de inspirarme y decir, si ella puede, yo puedo. Esa señora de 80 años manejando un carro y yo hasta la hora que no he sido capaz, les pasa. Y uno es como que, sí, pero ¿qué hizo hace muchísimo tiempo y todavía lo está logrando y lo sigue manejando usted todavía? ¿Por qué no se ha tomado las riendas para tratar de determinar qué pasa y lo puede hacer, ¿cierto? Al menos intentarlo. Entonces, en ese sentido, es reconocer lo que se ve y lo que se sabe. Al final del día, profes, esto se trata de decidir, ¿cierto? ¿Qué quiero pensar de mí y qué quiero pensar en este caso de los demás? Siempre, por lo general, somos reactivos. Yo no he hecho esto, voy y lo hago. Pero ¿cómo encontramos esas posibilidades para poder descubrirnos nosotros mismos? Esto quiere decir que nosotros como sujetos somos aquellos que nacemos con 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Es un potencial humano enorme. Y las conexiones neuronales pueden seguir ampliándose.
proporcionalmente en la medida en la que se puedan generar esos estímulos. Ahora bien, no quiere decir que a mayor estímulos hay mayor capacidad de potenciación. No, hacer por el otro, en la manera en la que se entiende la ayuda, no genera directamente esos estímulos que uno quisiera que pudieran manejarse en la escuela de otra manera. Eso, entonces, en ese sentido, vamos a lo siguiente. Planteamos el cerebro como si fuera una tarjeta de crédito, profe. ¿Listo? Con cientos de millones de posibilidades. Usted tiene la posibilidad de limitarla o de expandirla, de gastar o de hacer inversión. Pero a nosotros nos vendieron una idea que el que es rico, ¿cierto? El que es rico depende de la cantidad de dinero que tenga. Y no nos han vendido la idea de que el que es rico tiene la posibilidad de invertir también en experiencias en su cerebro para poder determinar cómo quiere vivir. No estamos buscando el tema del dinero. Puede que el que sea rico no tenga la felicidad absoluta que desea manejarle, ¿cierto? Porque en su manera de verse a sí mismo aún está incompleto. Y esa completud como riqueza, ¿qué puede ser entonces? Parte de esa inversión. ¿Cómo hacemos para poder determinar esas posibilidades? Acá hay algo muy bonito y es que la posibilidad en la misma dinámica de pensamiento es como un buffet. Usted se puede servir las ideas que usted quiera, pero también puede descartar las ideas que en este caso digan, no, esto no me lo como, esto sí. Y estamos mediados por todo lo que en efecto nos rodea para ver cómo creemos y creamos los mejores entornos para los niños y en este caso para nosotros mismos. Es decir, entonces, que entre esas creencias propiamente para los maestros en las escuelas, vemos que el sistema educativo y cultural limita esas posibilidades para poder expandirlas. ¿Cómo la limita para poder expandirlas? Limita o las expande. Entendiendo que la educación como tal, no solamente por su palabra habla de calidad. La calidad depende de ese entorno que provee las relaciones y la forma en la que esas interacciones de calidad se pueden promover en el aula. ¿Listo? ¿Cómo hacer para que la escuela sea un lugar para emancipar y expandir el máximo potencial de los niños? Sabiendo que los niños son los mayores representantes de esas posibilidades, haciendo posible quizás eso que es imposible. Y vamos a esos ejemplos como claros que están allí. Uno ahora encuentra todavía libros que hablan de estimulación, ¿cierto? Y esa estimulación que está planteada más en el cuidador frente a todo lo que puede hacer con el niño y no en reconocer lo que acontece con el niño para ver desde sus necesidades e intereses, potencialidades, gustos y demás, lo que puede en este caso proyectar. Entonces, normalmente usted empieza con una dinámica de activismo. Es que hay que seguir haciéndole esto, hay que entregarle este objeto, hay que hacer estas otras cosas y demás. Todo siempre viene como desde afuera hacia adentro. Todo lo que esté en ese exterior, pero nada que se piensa directamente en el interior del niño. Pero no te vas por allá, que es que te necesito acá. El interés como tal está en otro lugar. Centrar la posibilidad para poder hacer el estímulo desde afuera hacia adentro, ya tenemos unas necesidades básicas que entre esos cuidados los adultos pueden entrar a proveerlo. Pero también está la necesidad inmediata de ese niño como una pulsión interna que desea salir a reconocer el mundo. Y eso se conjuga también con esas propuestas que están centradas propiamente en la actividad y no en la experiencia. O sea, planteadas en el resultado. Y uno dice, pero ¿usted por qué quiere seguir haciendo tantas fichas? Fichas prediseñadas. Fichas que no permiten expandir el pensamiento de 35, de 25 niños en un aula. Que no permitís ver lo que es la diversidad, ¿cierto? Y las capacidades propiamente que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo hacer literal para que el pensamiento creativo de los niños se haga visible? Pero una ficha encasilla directamente y todavía encontramos fichas como una idea central de trabajo que permite que todos estén al tiempo haciendo las cosas y que no se queden atrasados. ¿Cómo el adulto todavía tienes la creencia de la ficha como algo que es totalmente importante? Pero ¿cómo podemos transformar directamente las fichas, al menos en una dinámica que puedan ser colaborativas o coparticipativas? ¿Cierto? Entonces, ahí está el dilema de cómo podemos nosotros también cambiar esa experiencia que se busca como resultado. Un ejemplo rápido. A todos en la escuela nos plantearon hacer una maqueta del sistema solar. Cuando llegaba la maqueta del sistema solar normalmente a la escuela, por lo general de 30, 25 llegamos con el mismo tipo de maqueta.
bolitas de icopor pintadas en diferentes tamaños con unos alambres que las atravesaban. ¡Plop! ¿Cómo hacer para poder cambiar la dinámica de pensamiento donde no es llegar con lo mismo porque ya está instaurada, papá le tocó hacerla y llevamos N cantidad de tiempo haciendo lo mismo y lo replicamos todavía y dejamos de hacer eso para poder preguntarnos de otra forma? ¿Cómo puede ser el sistema solar? Hay quien lo represente en papel, hay quien lo pueda hacer con material reciclable, pero la pregunta como posibilidad tiene múltiples opciones de respuesta. Pero la acción direccionada ya no nos da nos da una única salida. Y eso lo vemos en los entornos directamente escolares que están marcados por ello. Hacer todos lo mismo y casi que de la misma manera, 35 resultados. Ahora bien, hay instituciones que también han cambiado su marco filosófico o su idea de pensamiento y adoptan los nombres de pensadores o inspiradores en el mundo. Y cuando vos logras ver lo que acontece adentro, está totalmente alejado de lo que normalmente ese pensador a veces se manifiesta. Uno tiene la experiencia de ingresar a ciertos espacios y se encuentra que las fichas todavía siguen predominando. Y a veces cuando se trabaja con el cuerpo tiene múltiples maneras de poder entenderlo si vamos a hablar de los lenguajes de los niños. Desde el movimiento, desde su propia representación, desde la fotografía, desde lo que puede ser propiamente lo gráfico, lo plástico, lo que puede ser lo musical, en fin, mil cosas. Y aún está una ficha para poder representar lo que ocurre y acontece con los rostros, con las caras, con la izquierda, con la derecha en un tema de lateralidad. Y cuerpos hay 25 diferentes, con 25 tipos de cabello diferentes, con 25 cejas, pestañas, ojos, dientes y demás, que se vuelven un laboratorio vivo de aprendizaje y aún así sigue todavía permaneciendo la ficha ya como creencia central. Esto me dice que tengo 10 minutos, voy a acelerar. Entonces, por otro lado, pensamos en esa dinámica de emular las cosas y no presentarlas desde la realidad. ¿Listo? La realidad como vivencia se impregna, a usted no se le olvida, pero cuando se emula, en este caso, se pierde. No es lo mismo aquel que tiene la posibilidad, ustedes, por ejemplo, que tienen la posibilidad de navegar y de reconocer en el lago Titicaca o en el Salar de Uyuni la experiencia de ver el efecto espejo, a la que tengo yo con mi deseo de estarla viendo por la pantalla. Yo puedo decir, wow, eso es así, así, así. Y el que tiene la experiencia de haber estado allá, que la vivenció, diría, no, es que mira, también está esto, pero pasa esto por aquello, ¿no? Pero en tal, y no es como que, wow. Luego me preguntarán a mí, Luis, ¿y el Salar de Uyuni? Yo, ¿el Salar de Uyuni qué o qué? ¿Qué pasó con el Salar de Uyuni? Mientras que el que fue, dice, ah, claro, vea, yo estuve por allá en tal año. Y eso pasó de esta manera, viajé de esta forma, y te cuenta todo porque la impregnó. En la escuela pasan cosas similares también con esas dinámicas de ficha, ¿cierto? Entonces, emular las cosas para representar la realidad. Y acá tomo dos grandes amigos españoles, que los pueden seguir en redes como Javier Abad y Ángeles de Velasco. En Instagram aparecen como instalaciones-de-de juego. ¿Listo? Y estamos en esa representatividad de la ficha, pero también de cómo presentamos los elementos directamente en aula. Y acontece que vamos con figuras que son totalmente prediseñadas. ¿Listo? En este caso con elementos estereotipados. ¿Qué hace eso? Entender que los niños requieren una conducta infantil para poder comprender las cosas. ¿Quién dijo que no es capaz de entenderla como la podemos comprender nosotros? Ojo, posiblemente no vas a tener la misma respuesta que vos querés tener, pero sí va a dar una respuesta que se pueda asimilar a lo que él, dentro de su experiencia de vida, ha logrado consolidar. Entonces los conejos, como representación gráfica para poder pintarlos y venderlos, nos los dan así como en caricaturas, figuras animadas. ¿Qué tratamos de plantear o qué se plantea? Que llevemos la imagen real. ¿Listo? La imagen real permite, sí o sí, encontrar la realidad desde otros esquemas. Es posible que si llevo el conejo sea hasta más interesante. Pero jugando con la imagen como tal, prefiero la real que la que está prediseñada. Pero si llevo el conejo real, es más bacán. Por ejemplo, en un jardín acontecía lo siguiente. Pusieron se preguntaron por el tema de los pollos, en este caso de los huevos, de cómo nacían los pollitos, y generaron todo un proceso para poder
ver la eclosión de los mismos. La experiencia de ver cómo eclosionaba en vivo porque les tocó, podía haber pasado en otro momento, es muy diferente a aquel que le tocó ver el huevo, le tocó ver el pollito después, ¿cierto? Pero fue más interesante cuando llegan y dicen, más adelante, es que ellos hacen popó. Mira, a ver que acá en las realidades como tal, o en esto que se va en una ficción, perdón, en un elemento que se emula, no tiene toda la posibilidad para poder entender qué es lo que acontece desde allá. ¿Y eso desde dónde se ve? Mira el dibujo descriptivo a partir de lo estereotipado. Ese es el ejemplo base y rápido que yo les podría dar a ustedes. Profes, si ya tienen la hoja ya, todos me van a hacer un gran favor. Van a dibujar las nubes. Y si ustedes las dibujan en estos momentos, me atrevería a decir que el 50 o el 80% dibuja el mismo tipo de nube. Que si usted va y ve las nubes, en realidad es más fácil que alguien diga, eso es como el algodón. Y quien estuvo volando y pasa por encima de las nubes se da cuenta cómo es que son diferentes. De las perspectivas se pierden para poder encontrar una única perspectiva que ni siquiera va en ruta con la que es la realidad. Entonces el dibujo narrativo a partir de imágenes reales es muchísimo más potente, porque lo conecta con lo que ya está viendo y quizás con las acciones que puede ver más adelante o que en efecto relaciona. En la finca hay conejos y los conejos hacen esto y pasan mil vainas más allá. Por otro lado, es muy a veces extraño y sé que puede ser complejo, pero ¿cómo vamos a ahogar con agua? Es que el pantanero que se arma. Yo digo, venga, no piensen en el no, sino que piensen en la posibilidad. ¿Listo? Para poder reorganizar el escenario y que usted no se vea tan afectado. ¿Listo? Usted, porque los niños pueden tener el deseo, vamos a ahogar con agua, pero ¿de qué otra forma se podría hacer? No, yo voy a plantear un balde, listo, y voy a poner papel celofán azul para que jueguen con el agua. ¿Quién dijo que el papel celofán azul era agua? Es papel celofán. Pero es que si eso es el agua. Y ellos están jugando con él mirando a través de, poniendo otros papeles para que quede más oscuro, viendo cómo cambian en cantidad de cosas. Y es el agua. Y el agua sí existe, mírala, y la ves. Y cuando le preguntas por el agua en esa realidad, dices, pues es que yo vi el agua café. La que yo vi fue azul. La que yo vi la vi como toda verde. Y empiezas a analizar cada uno de los puntos de vista de ellos, de dónde van, y la grandeza de las narrativas que proyectan los niños. Para poder decir que el agua se jugó, ¿con qué? Con un papel celofán. Esto también puede llevarse para una fecha próxima que tenemos, una fecha próxima del Día de la Madre. ¿Listo? Para ir dando como contexto y cerrar, ya que me faltan poquitas diapositivas. El Día de la Madre, la mayoría de jardines quieren entregar una producción realizada por los niños. ¿Listo? Pero esa producción realizada por los niños a veces causa controversia. En cierto jardín infantil también que logramos observar para estas fechas, sacaban a los niños del salón, listo, literal, ven Mariana, por así decirlo, se la llevaban hasta un espacio ampliado, sentaban a Mariana en las piernas de otra profe, esta señorita le tomaban la mano, se la pintaban con una brocha, le ponían un cartón para poder plasmar la mano en el cartón, listo. Después retiraban la mano, se la entregaban a la profe, iba a un balde con agua, le lavaban la mano y la volvían a entrar al salón. ¿Qué es este proceso de manufactura? ¿Qué es esta empresa tan linda que tienen acá para hacer? Ahí no está el problema, para mí. Listo, ya se fue, aunque eso es un asunto muy grave, ¿cierto? Y luego terminan haciendo dos cositas que están allá y lo hicieron ellas. Lo grave está que cuando ella llega con el detalle a la casa, la mamá le dice, Mariana dice, mamá, mira lo que te traje, feliz Día de la Madre. ¿Listo? Y la mamá, como es de esas mamás que es de las que se interesa, pregunta, interactúa, le dice, Mariana, eso es tan lindo, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿Qué le va a responder Mariana? Nos llegó el que nos trajo, ¿sí o no? No, la profe me pintó la mano y la puso acá. ¿Cuál fue el proceso creativo de Mariana? ¿Cómo hacemos nosotros para crear pensamiento original en los niños? Nada, sigue siendo sesgado. Entonces la creencia de salir más rápido también y entrega la ficha, ¿cómo hacer para crear una experiencia colaborativa con ellos, cierto? Entonces yo tengo la posibilidad de repensar, reinventarme, de recrear. ¿Por qué? Porque tengo una semejante tarjeta de crédito que todavía está acá para poder invertir. Porque a veces no la usamos.
surgen pues una cantidad de situaciones, es que es el tiempo, es que es aquello, y a veces uno dice, sí, pero hay otras formas de entenderlo y de empezar por algo más mínimo que nos lleva a ver otras opciones. Ver y no tocar se llama, ver y no tocar se llama, Respetar. perfecto. No lo vendieron como creencia central para los niños, pero la pregunta es cómo aprenden ellos. Entonces, y todavía está en el imaginario, no lo coja, no lo tome, no lo agarre. Si usted no quiere que esté allí, ¿quién tiene que cambiar todo lo que acontece directamente del mobiliario o del escenario en el que están los niños? Pero si no lo quiere cambiar, ¿cómo haces para acercarte al que está allí y lo acompañas para que pueda descubrirlo sin que pase nada? Dicen por allí que la curiosidad mató al gato, ¿sí o no? Y uno está ávido de saber qué pasa. Y cuando lo acompañan para poder verlo, es esto, y preguntas, interactúas, perfecto, ya está. Y puedes dar también toda la línea de decir que ojo que es frágil, que si se cae se puede dañar, mira cómo es, mira cómo suena lo que acontece. Pero nosotros simplemente nos dicen, no coja, ver y no tocar. Entonces, qué chicharrón con eso. Y cierro con el tema del juego, ¿cierto? La presencia del juego en la escuela depende fundamentalmente de la intencionalidad del docente. Es un aprendizaje mediado por el juego. La intención de, ya el juego de una vez es coercitivo, ¿cierto? Se aprende directamente esto, no hay otra posibilidad más. Sigue siendo un activismo, se ve como si fuese una ficha. No es lo mismo jugar que no hacerlo. ¿Listo? No es lo mismo incluir el juego como protagonista que como recurso. Es que vamos a aprender jugando tal cosa. ¿Y te funciona? Sí. Y yo sé que era específico para eso, perfecto. Pero hay otras opciones también que pueden entender que ese aprendizaje de las tablas tiene relaciones con otros compañeros, con otros elementos, donde se pueden intermediar para poder determinar también que aprenderse las tablas puede ser interesante. ¿Vale? Pero el aprendizaje mediado por el juego es coercitivo. Nos encontramos que es muy poco lo que se relaciona como jugar a aprender. Todo está en relación de aprender jugando. Listo. Pero cuando se juega a aprender, los maestros dicen, pero es que ¿para qué? ¿Para qué los vas a jugar si eso no tiene sentido? No tiene, pierden el tiempo. Y pierden el tiempo, ¿saben por qué? Porque nunca se han tomado el tiempo los maestros de encontrarse con los niños observando el jugar de ellos. Y cuando van y lo observan, a veces vigilan. Y cuando vigilan, entonces son coercitivos. Así cuando usted iba para una fiesta, y dice, mamá, voy para la fiesta con tal, yo la llevo y me quedo allá con usted, no, entonces yo no voy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque usted se siente cohesionada por esa acción que está allá, que te van a vigilar. Entonces, ¿cómo se logra transformar también esa mirada, esa posibilidad de acompañar a ese otro sin tener que ser tan invasivo, permitiéndole que pueda hacer él? Entonces, jugar a aprender tiene otro potencial grandísimo. ¿Listo? Una reflexión a compartir. Aprenden jugando y juegan aprendiendo. No es lo mismo. Y los libros como el que les conté ahorita de estimulación dicen eso. Acciones para que aprenda esto, para que cuadre aquello, para que organice lo demás. Y se nos olvida quiénes son los niños por venderle todo lo otro que hay que hacer allá. Es como en esta dinámica. Se olvida directamente que el cuerpo en crecimiento es una proyección y queremos entender el cuerpo ya totalmente maduro para poder entregarle y venderle 1000 cosas. El computador no es computador por sus partes, aunque eso es lo que lo comparte. El computador funciona, es porque adentro, en que es nuestro cerebro, pasan millones de conexiones también, ¿cierto? Que es lo que lo hace potente y es lo que lo hace interesante. Su memoria, RAM, su manera de procesar las cosas, es igual para nosotros. Pero si nosotros seguimos haciendo una dinámica de activismo donde todo se reduce a un facilismo del adulto, como creencia central para poder decir que se aprende sí lo que usted tiene, pero se pierden 1000 cosas que se pueden haber adaptado de otra manera. En ese sentido de jugar aprendiendo, entonces, hay una maestra de nosotros que está haciendo una investigación muy potente, ya les voy a presentarlo, pero antes de eso les digo que los niños no sienten el juego, ellos lo viven. Mientras que el adulto, ¿cierto? Como no lo vive, tiene que tratar de sentirlo. Y además si se pierde, sí que más le va a doler de eso que está allá. Y la vida de los niños es jugar y a veces ni se acercan directamente al tema de los juegos. Pero es que yo me convierto en una niña, ¿no? Usted es un adulto que entiende muy bien lo que acontece con las características de sus niños, con todos sus procesos
que ellos proyectan para poder mostrarse como son, no como usted quiere que sean, ¿cierto? El movimiento es la marca de la modernidad, por eso hoy estamos inmóviles de ideas. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos, pues, y moverse es pensar? Entonces hay alguien que también dice, me inspiro y nos inspiramos. Tomamos como propuesta el tema de las instalaciones de juego para poder hacer simplemente un proceso de encuentro e inspiración y saber qué acontece. Y montamos una instalación de juego simbólica, en este caso con cajas, que era lo que queríamos proyectar. Los chicos llegan directamente al espacio. Ya habíamos hablado previamente con ellos de todo lo que se puede hacer y quizás lo que no se puede hacer, pero lo manifestaban a ellos. Entonces, yo puedo decir, ay, sí, muy bacano, pero otros dicen, no, y ese boleo de cajas, ¿dónde me las va a conseguir? Y el desorden que van a armar. No, y lo que les va a mostrar es peor, pero nosotros ya tenemos en cuenta que todo eso puede pasar, ¿cierto? Pero también nos interesa, no solamente que, ay, si las cajas tan bonitas, venga, ¿qué acontece con cada uno de ellos? Tenemos un registro fotográfico y de video como documentación para poder revisitarlo y entender qué es lo que pasa y acontece allá. ¿Y a qué juegan? A múltiples formas de uso y de juego de ese material. ¿Vale? Está relacionado propiamente acá. Pero ¿cómo se entiende la ayuda? Profe, ¿será que nos da para poder llegar hasta allá? Usted es capaz de llegar hasta allá. Ahí, pero usted la pone. La experiencia es más diferente si la profe la pone, así la pone la misma chica que ya lo ha elaborado. Es que su propuesta en construcción, ¿cierto? Que luego van a deconstruir otra vez, que se va a transformar. ¿Vale? Y sí, pasó porque las cajas también entran a liberar tensiones en esa destrucción. Y hay una necesidad inmediata de los chicos porque los estamos observando y tratamos de entender lo que acontece. Y luego pedimos que representen gráficamente lo que ya vivieron. Y en esas representaciones gráficas surgen cosas, juegos como esos primero, como el piso es lava, el cartón es de la roca, ¿cierto? Me ayudas y cómo se entiende la ayuda. Vamos a armar un castillo, encuéntranos como juegos de ocultamiento necesarios propiamente para que usted pueda trabajar ese miedo básico como lugar. Ahí vea pues cómo se me está acá. Perdón, ya les cuento la casa de todos, como jugar a llenar, en fin. Y representaciones gráficas que aparecen acá. Dibujé a mi amiga que quiero mucho y a mí también. Yo dibujé una pastelería, esto es una pelota, en fin, mil cosas que acontecen allá. Yo era como una hoja en blanco, ¿cierto? Mis padres hicieron las primeras marcas, las tengo hasta hoy. Todos los que conocí dejaron trazos en mí. Algunos intenté borrar, pero no dio resultado. Mejor aceptar quién soy. Listo. ¿Y quién soy yo? Mire más de cerca. Soy marcas que forman infinitas hojas en blanco. Eso quiere decir que en este caso tenemos la posibilidad de seguirnos transformando, de cambiar esas creencias centrales que están planteadas entre nosotros, ¿cierto? Jugar con las preguntas como posibilidades, ¿qué pasaría si? Es una pregunta muy interesante, usted le puede agregar lo que necesite, ¿cierto? Si jugamos con cajas y ya, y determine usted frente a lo que observa qué es lo que ocurre con las cajas,
sin necesidad de ir a buscar un autor, simplemente observe, documente, mire a ver qué pasa y luego miramos autores. Pero atrevámonos a hacer otra cosa que en efecto permita vivir y vivirse desde lo que en efecto son los niños. Para ello, y ahora sí cierro, hay que generar esa migración cultural, sí o sí, de lo que pasa con la educación y el razonamiento con los niños. Hay que hacer esa transformación humana, ¿cierto? La posibilidad de entender que podemos llegar a nuestra mejor versión, nosotros mismos, para poder potenciar y llevar a los niños a su mejor versión, ¿cierto? Y ese derecho de llegar hasta allá solamente lo activa ¿quién? Usted mismo. Cierro con esta frase de Juan Felipe Calle, que dice que para transformar el sistema debes transformar la cultura, para transformar la cultura debes transformar a la persona, para transformar a la persona debes transformar la manera como piensa, y al transformar el pensamiento de las personas transformamos la cultura y por ende el sistema. Muchísimas gracias.